¿Quién como tú? Hay voces que trascienden el tiempo, voces que no solo cantan, sino que dejan una huella imborrable en el alma de todos aquellos que las escuchan. Ana Gabriel, la eterna diva de América, fue una de esas voces. Durante décadas, su música acompañó a generaciones, sus canciones fueron el refugio de millones de corazones, y su fuerza en el escenario un símbolo de resiliencia. Pero hoy nos toca despedirnos de esa voz que tanto significó para el mundo. Ana Gabriel, como toda leyenda, luchó contra la adversidad. En silencio, enfrentó una batalla que casi apagó su voz, una enfermedad que la obligó a alejarse del escenario y de sus fans. Pero a pesar de la lucha, nunca perdió el espíritu que la convirtió en un ícono. Hoy recordamos no solo al artista que nos regaló himnos como ¿Quién como tú? Y simplemente Amigos, sino a la mujer que, en cada acorde, entregaba un pedazo de su alma. La música de Ana Gabriel seguirá viva en nuestros recuerdos, en cada letra que cantamos, en cada emoción que nos hizo sentir. Porque una voz como la suya nunca se apaga. Su legado vivirá para siempre. El 16 de marzo de 2024, Puebla, México, se vestía con la emoción que solo una noche de concierto podía ofrecer. En las calles, el murmullo de los fans se mezclaba con la ligera brisa cargada de ceniza que caía como un velo sobre la ciudad. Ana Gabriel, la inconfundible diva de América, se preparaba para una de las tantas presentaciones que había dado a lo largo de su carrera, pero esta no sería una noche cualquiera. El Popocatépetl, el imponente volcán que vigilaba la región, había estado activo durante semanas, expulsando cenizas y humo al aire como si también quisiera hacerse notar. Sin embargo, esto no apagó la emoción de los seguidores que esperaban ansiosos. Muchos de ellos habían viajado horas, incluso días, para ver a la legendaria cantante. Era un momento que habían soñado, una oportunidad para escuchar esas canciones que los habían acompañado en sus triunfos, sus desamores y sus momentos más íntimos. En el backstage, Ana Gabriel repasaba mentalmente las letras de sus canciones, aunque sabía que cada una estaba grabada en su alma. A lo largo de los años, se había convertido en una experta en transformar su dolor, sus alegrías y su nostalgia en melodías que conectaban con miles de corazones. Esa noche, sin embargo, sentía una inquietud que no podía explicar. Algo en el aire parecía distinto, más pesado, más denso. Pero como siempre, su profesionalismo y amor por su público la impulsaron a seguir adelante. Cuando las luces del escenario se encendieron y el primer acorde resonó en el aire, el público estalló en una ovación ensordecedora. Ana Gabriel apareció, vestida con un atuendo deslumbrante que reflejaba la fuerza y elegancia que la caracterizaban. Su presencia iluminó la noche, y por un momento todo pareció perfecto. Sin embargo, a medida que avanzaba el concierto, el peso de la atmósfera comenzó a hacerse evidente. La ceniza volcánica, aunque invisible para muchos, se mezclaba con el aire y comenzaba a afectar a la cantante. Su voz, normalmente firme y potente, empezó a sentirse más áspera, más forzada. Cada nota parecía requerir un esfuerzo mayor del que estaba acostumbrada. Aunque intentaba disimularlo, aquellos que la conocían bien notaron que algo no estaba bien. El público, sin embargo, seguía inmerso en el espectáculo, coreando cada palabra, levantando las manos al cielo y llorando con las canciones que habían marcado sus vidas. Para ellos, esta noche era un regalo, un momento único que querían atesorar para siempre. Pero para Ana, cada segundo en el escenario se convertía en una batalla contra su propio cuerpo. El aire cargado de ceniza no solo afectaba su voz, sino también su capacidad para respirar con normalidad. Con cada canción sentía como si una mano invisible apretara su pecho, robándole el aliento. Pero el compromiso con su público la empujaba a continuar, ignorando las señales de su cuerpo. Había pasado por tantas adversidades en su vida que esta, pensaba, sería solo una más. Sin embargo, el esfuerzo cobró su precio. Durante una pausa entre canciones, Ana Gabriel sintió un mareo que la obligó a sostenerse del micrófono. Su mirada se perdió por un instante, y aunque intentó recuperar la compostura, sabía que no podía continuar así.
Con una disculpa breve pero cargada de emoción, dejó el escenario, dejando a miles de espectadores en un estado de confusión y preocupación. Tras bastidores, la situación se tornó aún más crítica. Ana fue atendida por su equipo médico, quienes le administraron oxígeno de inmediato. Su piel estaba pálida y su respiración era superficial y agitada. En ese momento, la diva que había conquistado escenarios en todo el mundo se mostró vulnerable, humana, frágil. Pero incluso en medio de su debilidad, su espíritu permanecía fuerte. Mientras tanto, el público, todavía en el recinto, permanecía en silencio. Las luces del escenario seguían encendidas, como si esperaran el regreso de su estrella. Nadie quería aceptar que la noche había terminado, que la voz que había dado vida a sus emociones más profundas estaba ahora luchando por un simple aliento. Ana Gabriel, recostada en un sofá detrás del escenario, miraba al techo, luchando contra el peso de la decepción y la culpa. No por haber fallado, sino por no poder dar todo lo que el público esperaba de ella. Pero sabía que su salud debía ser la prioridad, aunque en ese momento no lo quisiera aceptar. El concierto terminó sin su regreso, pero en los días siguientes lo ocurrido se convirtió en noticia. Los medios hablaban de la hazaña de una cantante que, incluso frente a la adversidad, había entregado todo por su público. Los fans inundaron las redes sociales con mensajes de apoyo, demostrando que su amor por Ana Gabriel iba más allá de una sola noche. Aquel evento marcó un punto de inflexión en la vida de la cantante. Aunque la fuerza de su espíritu la había mantenido en pie esa noche, entendió que incluso las estrellas más brillantes necesitan descansar para poder seguir iluminando el camino de quienes las admiran. En mayo de 2024, la gira de Ana Gabriel por Sudamérica era el centro de atención en el mundo de la música. Tras décadas de carrera, su capacidad de llenar estadios seguía intacta. Cada presentación era un homenaje a su legado, un reencuentro con un público que la había acompañado a lo largo de los años. Sin embargo, entre los aplausos y las luces, un enemigo silencioso comenzó a hacer su aparición. Todo empezó con una sensación de agotamiento que no parecía normal. Para una artista acostumbrada al ritmo intenso de las giras, el cansancio era una constante que había aprendido a ignorar. Pero esta vez, algo era diferente. En las semanas previas, Ana Gabriel había sentido ligeros escalofríos y molestias en la garganta, síntomas que atribuyó al cambio de clima y al esfuerzo vocal. Como siempre, su amor por la música y su público la empujaron a seguir adelante. El primer concierto de mayo fue en Santiago de Chile, una ciudad que siempre había recibido a Ana con los brazos abiertos. El recinto estaba lleno y la energía del público era palpable. Desde el primer acorde, su voz resonó con fuerza, pero a medida que avanzaba la noche, empezó a notarse un cambio. Su característico tono áspero, lleno de emociones, comenzó a volverse más débil. El sudor en su frente y su constante necesidad de tomar agua pasaron desapercibidos para muchos, pero los miembros de su equipo notaron que algo no estaba bien. Tras el concierto, Ana se retiró rápidamente a su camerino. El cansancio la golpeó como una ola, dejándola sin fuerzas para disfrutar del triunfo habitual de una noche exitosa. Allí, confesó sentir un malestar extraño, un frío que no se iba incluso bajo la cálida manta que la envolvía. Su equipo insistió en que descansara, pero ella, siempre dedicada, rechazó la idea de cancelar algún evento. Los días siguientes fueron una prueba de resistencia. Cada concierto se convirtió en una batalla contra su cuerpo. En Paraguay, durante su presentación, el agotamiento alcanzó un punto crítico. A mitad de una canción, tuvo que apoyarse en un costado del escenario luchando por recuperar el aliento. Aunque logró terminar el espectáculo, su estado físico había llegado a un límite. Finalmente, en Buenos Aires, el diagnóstico se volvió imposible de ignorar. Antes del concierto, Ana fue revisada por un médico que tras unos minutos confirmó lo que todos temían. Una influenza severa estaba causando estragos en su cuerpo. La noticia llegó como un golpe inesperado. La cantante, conocida por su fortaleza, debía enfrentarse a una decisión difícil: cancelar su próxima presentación
o arriesgar su salud aún más. Con lágrimas en los ojos, Ana decidió continuar, pero esta sería la última vez antes de buscar ayuda médica seria. Durante su última canción, ¿Quién como tú?, su voz se quebró en un momento que dejó al público conmovido. Algunos pensaron que era pura emoción, pero la realidad era que la enfermedad la estaba venciendo. Esa noche, apenas bajó del escenario, fue trasladada de inmediato al hospital. En el hospital, los médicos confirmaron que la influenza había evolucionado a una neumonía, una complicación peligrosa que requería atención inmediata. Por primera vez en años, Ana Gabriel tuvo que detenerse por completo. Su calendario, lleno de fechas programadas, quedó en pausa. Los fans, aunque devastados por la cancelación de los conciertos, inundaron las redes sociales con mensajes de apoyo. Mientras tanto, Ana enfrentaba días de incertidumbre. La cantante que había resistido tantas adversidades en su vida personal y profesional, ahora luchaba contra un enemigo invisible que ponía en riesgo no solo su salud, sino también su capacidad de hacer lo que más amaba. Las horas en el hospital eran largas y solitarias. A menudo miraba por la ventana, viendo cómo el mundo continuaba mientras ella permanecía inmóvil. Las noticias sobre su estado de salud comenzaron a circular. Los titulares hablaban de su hospitalización y de la gravedad de la situación. Algunos medios, buscando el dramatismo, insinuaban que podría ser el final de su carrera. Sin embargo, Ana Gabriel, aunque debilitada físicamente, no perdió su espíritu combativo. Sabía que esta era una batalla que debía ganar, no solo por ella, sino por las miles de personas que encontraban consuelo y fuerza en su música. A medida que pasaban los días, los tratamientos comenzaron a mostrar resultados. Su cuerpo, agotado pero resistente, empezó a recuperarse poco a poco. Sin embargo, la experiencia dejó una marca indeleble en su alma. En esas noches de incertidumbre, Ana reflexionó sobre la fragilidad de la vida y el peso de las expectativas que había cargado durante décadas. Aunque todavía débil, comenzó a planificar su regreso. No sabía cuándo ni cómo, pero estaba decidida a volver a los escenarios. Su amor por la música y su conexión con su público eran más fuertes que cualquier enfermedad. En esos días oscuros, una cosa quedó clara. Ana Gabriel no era solo una cantante, era una sobreviviente, y su historia aún tenía mucho por contar. En su habitación de hospital en Estados Unidos, Ana Gabriel vivía días llenos de incertidumbre, lucha interna y una profunda melancolía. Las paredes blancas que la rodeaban eran testigos de una batalla invisible, donde su cuerpo, cansado y vulnerable, peleaba contra la neumonía que la había llevado al límite. Las máquinas que monitoreaban sus signos vitales emitían un zumbido constante, como un recordatorio incesante de que su vida, su carrera y todo lo que había construido estaban en un delicado equilibrio. El cansancio no era solo físico, también era emocional. Ana Gabriel, una mujer acostumbrada a los escenarios llenos de luces y a las ovaciones del público, ahora se enfrentaba a un silencio abrumador. En las noches más solitarias, miraba por la ventana del hospital, observando las luces de la ciudad a lo lejos, preguntándose si alguna vez volvería a estar de pie frente a un micrófono. Era una pregunta que no se atrevía a expresar en voz alta, pero que la atormentaba en la soledad de su mente. Las horas pasaban lentas, llenas de exámenes médicos, tratamientos y consejos de especialistas. Su equipo médico insistía en la necesidad de reposo absoluto, pero Ana, con su espíritu inquieto, luchaba contra esa idea. Para ella, detenerse significaba más que descansar. Significaba enfrentarse a sus miedos, a sus dudas y a la posibilidad de que su voz, esa que había sido su compañera y su mayor herramienta durante toda su vida, pudiera no regresar con la misma fuerza. A pesar de todo, Ana no estaba completamente sola. Su círculo más cercano, compuesto por familiares y amigos íntimos, permanecía a su lado, brindándole apoyo constante. Sin embargo, incluso su presencia no lograba disipar la nube de tristeza que se había instalado en su corazón. Cada visita, cada palabra de aliento, solo parecía recordarle lo lejos que estaba de ser la mujer fuerte e invencible que todos conocían. Entre las visitas más emotivas estuvo la de un joven fan que,
tras enterarse de su hospitalización, escribió una carta que logró llegar a sus manos. En ella le contaba cómo sus canciones lo habían ayudado a superar momentos difíciles en su vida y cómo soñaba con verla regresar a los escenarios. La carta, escrita con una sinceridad desgarradora, tocó algo profundo en Ana. Fue un recordatorio de que su música no solo era arte, era un puente que conectaba almas, que sanaba corazones y que daba esperanza. Esa noche, Ana tomó una libreta y comenzó a escribir. No era una canción ni un poema, sino una especie de carta para ella misma. En ella dejó salir todas sus dudas, sus miedos y sus frustraciones. Confesó su temor de no poder volver a cantar, de no poder estar a la altura de las expectativas y de fallarle a su público. Pero también escribió sobre su gratitud, sobre las incontables veces que había encontrado fuerza en los momentos más oscuros y sobre su promesa de seguir adelante, no importa cuánto tiempo le tomara. Los días se convirtieron en semanas y poco a poco la neumonía comenzó a ceder. Su cuerpo, aunque aún débil, respondía a los tratamientos. Pero la recuperación física era solo una parte de la batalla. Su espíritu, aunque resiliente, necesitaba tiempo para sanar. En esos momentos recordó una lección que la vida le había enseñado en múltiples ocasiones. Incluso las estrellas más brillantes necesitan tiempo para recargar su luz. Una tarde, mientras descansaba, su equipo de manejo llegó con noticias sobre los próximos pasos. Habían decidido cancelar varias fechas de su gira para darle tiempo suficiente para recuperarse. Aunque la decisión era lógica y necesaria, Ana no pudo evitar sentir una punzada de culpa. Imaginaba a sus fans, decepcionados y preocupados, y se preguntaba si entenderían que por primera vez tenía que priorizarse a sí misma. Las noticias sobre su estado de salud seguían generando titulares en todo el mundo. Algunos medios especulaban sobre el futuro de su carrera, mientras que otros se enfocaban en el amor y apoyo que recibía de sus seguidores. Las redes sociales se llenaban de mensajes de esperanza, recordándole que no estaba sola en esta lucha. Cada mensaje, cada muestra de cariño, le daba pequeñas dosis de fuerza para seguir adelante. A pesar de las dudas y los temores, Ana Gabriel comenzó a planear su regreso, aunque fuera solo en su mente. Sabía que el camino no sería fácil, pero estaba decidida a volver a los escenarios. No por orgullo ni por obligación, sino porque cantar era su vida, su forma de sanar y de conectar con el mundo. En esas noches solitarias en el hospital, con la luna como su única compañía, Ana se prometió a sí misma que esta batalla no sería el final de su historia. Sabía que el camino sería largo, pero también sabía que cada paso valdría la pena. La diva, aunque herida, estaba lista para renacer, más fuerte y más humana que nunca. Junio de 2024 llegó como una brisa fresca después de una tormenta. Ana Gabriel, tras semanas de reposo y recuperación, se encontraba en un estado de ánimo que oscilaba entre la esperanza y la incertidumbre. Había superado los peores momentos de su enfermedad, pero el peso emocional de lo ocurrido seguía presente. Durante su tiempo en el hospital, había enfrentado no solo los desafíos físicos de la neumonía, sino también las profundas dudas que venían con el temor de perder lo que más amaba, su voz. El anuncio de su regreso a los escenarios fue recibido con júbilo por sus seguidores. Su equipo, siempre cauteloso, eligió Santiago de Chile como el lugar ideal para marcar su retorno. Santiago tenía un significado especial para Ana. Era una ciudad que siempre la había recibido con calidez y donde su música había resonado con especial fuerza. Sin embargo, mientras los preparativos avanzaban, ella no podía evitar preguntarse si realmente estaba lista para volver. Los días previos al concierto fueron una mezcla de emociones. Por un lado, estaba ansiosa por volver a sentir la conexión con su público, pero por otro, temía no estar a la altura de las expectativas. Pasaba horas ensayando en privado, probando su voz y asegurándose de que su cuerpo pudiera soportar la intensidad de una presentación. Aunque su equipo y médicos insistían en que no se forzara, Ana sabía que el verdadero reto sería emocional. La noche del concierto llegó, y con ella, una atmósfera cargada de anticipación. El recinto estaba lleno,
Miles de personas habían llegado para ser testigos de su regreso. Algunos portaban pancartas con mensajes de apoyo, mientras otros simplemente esperaban con ansias escuchar esa voz que había sido una constante en sus vidas. En el camerino, Ana se miró al espejo, buscando en su reflejo la seguridad que necesitaba. Pero lo único que encontró fue un torbellino de emociones. Cuando las luces se apagaron y los primeros acordes comenzaron a sonar, el público estalló en aplausos. El escenario, bañado en luces doradas, parecía un lugar sagrado, listo para recibir a la diva. Ana, vestida con un traje blanco que simbolizaba un renacer, caminó lentamente hacia el centro del escenario. Cada paso era una declaración de su voluntad de seguir adelante. Al tomar el micrófono, la ovación fue ensordecedora. Durante unos segundos, que parecieron eternos, Ana permaneció en silencio, absorbiendo la energía del público. Cuando finalmente habló, su voz, aunque ligeramente temblorosa, llenó el recinto. «Gracias por esperarme», dijo, y esas palabras fueron suficientes para que la audiencia la ovacionara de nuevo. La primera canción fue un reto. Sentía como su cuerpo, todavía recuperándose, le pedía moderación. Pero a medida que avanzaba, algo dentro de ella se encendió. Era como si cada nota la conectara con una fuerza interior que había olvidado que tenía. El público, consciente de su lucha, cantaba con ella, creando una atmósfera de unidad que la impulsaba a seguir adelante. Hacia la mitad del concierto, Ana Gabriel interpretó Simplemente Amigos, una de sus canciones más emblemáticas. Fue en ese momento cuando las emociones alcanzaron su punto máximo. Las lágrimas comenzaron a rodar por su rostro mientras cantaba, no por tristeza, sino por la profunda gratitud que sentía al estar de pie, rodeada de amor y apoyo. El público, conmovido, levantó sus celulares y encendedores, iluminando el recinto como un mar de estrellas. Al terminar la canción, Ana se tomó un momento para hablar con su audiencia. Con la voz quebrada por la emoción, les agradeció por su paciencia, por su amor y por haberla acompañado en este difícil capítulo de su vida. «Ustedes me dieron la fuerza para volver», dijo, y esas palabras resonaron en los corazones de todos los presentes. El concierto continuó con una energía renovada. Cada canción era un tributo a la vida, una celebración de su regreso y un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros siempre hay una luz al final del túnel. Para Ana, esa luz había sido su música y su público, y esa noche lo demostró con cada nota que salió de su alma. Cuando llegó el momento de la última canción, el público no quería dejarla ir. Las ovaciones parecían no tener fin, y Ana, aunque agotada, se sentía plena. Con un último saludo, dejó el escenario, sabiendo que había dado todo lo que podía, y más. Esa noche, al regresar al hotel, Ana Gabriel se permitió un momento de introspección. Miró al cielo estrellado y sintió una paz que no había sentido en mucho tiempo. Sabía que la lucha no había terminado, pero también sabía que había dado un gran paso hacia su recuperación total. El concierto en Santiago marcó un antes y un después en su vida. No solo fue el regreso de un artista a los escenarios, sino también el renacimiento de una mujer que había enfrentado la adversidad y había salido más fuerte. Ana Gabriel, la diva de América, había demostrado una vez más que su espíritu era inquebrantable y que su voz, aunque puesta a prueba, seguiría siendo eterna.